¿Cuántos de nosotros nos identificamos tal vez hoy con esta situación? Creo que todos los que estamos aquí amamos tanto al Señor, amamos tanto a Cristo, amamos tanto el servicio, que buscamos siempre dar lo mejor de nosotros. Y en este dar lo mejor, corremos un riesgo, que podemos quedarnos ahogados a la mitad del camino. Esta conferencia, Servir sin ahogarse, vamos a aprender cómo servir a Dios sin estrés, sin perder la paz, la salud, ni el sentido del llamado. Quiero iniciar pues con esta pequeña analogía. No sé a cuántos de ustedes les guste nadar, les guste la natación. Hay muchas personas que les gusta practicar natación, pero imagínense ustedes a una persona que disfruta mucho nadar. Se mete al mar y empieza a nadar de manera libre. ¿Por qué? Porque va ligero, porque va libre, porque las mismas olas, la misma densidad del agua le permite estar relajado, estarse divirtiendo, incluso las olas del mar se convierten pues en relajante para él, en terapia para él. Pero ¿qué pasaría si esta persona que ama tanto nadar se mete al mar, pero se mete con una mochila y en esa mochila empieza a meter cosas pesadas, libros, botellas de bebida, empieza a meter comida, empieza a meter documentos, empieza a meter una computadora y le empieza a meter tantas cosas que esa mochila se convierte en un peso muy grande? Aquella persona corre dos riesgos. La primera, por supuesto, es ahogarse en medio del mar. Es una persona que sabe nadar, que es experto en nadar, que disfruta mucho nadar, que es su pasión nadar, pero como lleva un sobrepeso en él, corre el riesgo de morirse ahogado en medio del mar, en medio de lo que tanto ama. O dos, tal vez no se ahoga, pero ya no está disfrutando aquello que tanto le apasiona. Ya no está a gusto en medio de el mar, donde él se sentía cómodo, se sentía relajado y es un lugar que tanto donde él ama estar. ¿Qué es lo que nos puede pasar a nosotros? Lo mismo en el servicio. Amamos tanto nuestro servicio, amamos tanto a Dios, disfrutamos tanto servir. Muchos de los que estamos aquí dedicamos gran parte de nuestra vida y de nuestro tiempo sirviéndole al Señor, dando cursos, dando retiros, sirviendo en algún ministerio, en liturgia, en, en cualquier servicio, en la misa, apoyando en la catequesis, en adoración, y corremos un riesgo, que ese lugar que tanto amamos, que se llama servicio, que esta acción que tanto amamos hacer, que es entregarnos al Señor a través del servicio, poder llegar a Él, llegar al servicio, pero con una mochila tan grande que nos empieza a generar un sobrepeso. Y estamos ahí en medio del servicio, pero corremos dos riesgos: o ahogarnos en el servicio, o estar en el servicio, pero incómodos, con un malestar, sin disfrutar de lo que estamos haciendo. Y gran parte de este malestar, gran parte de esta incomodidad cuando nosotros estamos sirviendo, o de este riesgo al ahogarnos, es derivado del estrés. El estrés, queridos hermanos, es una enfermedad que muchas veces parece silenciosa. Es una enfermedad, un síndrome, como lo queramos llamar, que se va acumulando. Vamos a ver en esta conferencia eh, parte teórica, alguna parte práctica. Vamos a hacer algunos ejercicios también para reducir el nivel de estrés desde ahora y vamos a terminar con algunas recomendaciones también que ustedes pueden hacer en casa. Bien, ¿por qué nace esta inquietud de dar esta conferencia? En la vida de servicio, y creo que a todos nos ha pasado, llega un punto donde nosotros dedicamos demasiado tiempo, invertimos mucho tiempo en servir. Desgastamos y gastamos nuestra vida, decía San Pablo, en el servicio. Y eso es bueno hasta que no llega un punto donde nuestra vida, nuestro cuerpo, nuestra mente, nuestro ser espiritual van sufriendo un desgaste. Queridos hermanos, la persona está constituida por tres áreas.
La persona no solamente es espíritu. Muchas veces nosotros como servidores solamente nos enfocamos en trabajar nuestro ser espiritual. Muchas veces las personas solamente nos enfocamos por estar bien en la Eucaristía, con la Eucaristía, estar bien, llevar una buena vida sacramental, y eso es bueno, pero no es por completo el trabajo de la persona. ¿Qué necesitamos entonces? Identificar primero que la persona está constituida por tres áreas. La primera es, la persona es un ser espiritual. El ser espiritual es aquello que nos conecta, que nos identifica con Dios. En el principio, en el libro del Génesis, cuando Dios creó el cielo y la tierra, cuando Dios creó al hombre, dice el texto, sopló sobre sus narices aliento de vida y el hombre tuvo vida. Es ese espíritu de Dios que nos identifica con él. Es esa área espiritual que nosotros trabajamos en la misa, en la vida sacramental, a través de nuestro grupo o movimiento al que pertenecemos, a través de la lectura de la palabra, a través de la oración. Creo que en esta área muchos de nosotros vamos bien, pero nosotros, repito, no solamente somos un ser espiritual, tenemos un alma y tenemos un cuerpo, de manera que la persona es cuerpo, alma y espíritu. Cuerpo, alma y espíritu. San Pablo, la primera carta a los tesalonicenses, en el capítulo 5, versículo 23, hace mención de estas tres áreas del cuerpo, de la persona, y las menciona de esta forma, que Él, el Dios de la paz, los haga plenamente santos, y que todo su ser, el espíritu, el alma y el cuerpo, se conserven sin mancha hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo. San Pablo identifica muy bien tres áreas de la persona: cuerpo, alma y espíritu. De manera rápida, el espíritu ya vimos, es aquella parte que nos identifica con Dios, es aquella parte que nos hace hijos de Dios. El cuerpo son todas las partes físicas de la persona, las partes físicas que vemos, que están por fuera, que están en el exterior de la persona, pero también las partes que están en el interior de la persona, eh, los órganos que tenemos al interior del cuerpo. Es la materia, el cuerpo es la materia. ¿Qué pasa con el alma? El alma está identificada como los pensamientos, el ser psicológico. Cuando San Pablo les habla a los efesios, por ejemplo, de una conversión, San Pablo los invita a una metanoia. La metanoia quiere decir conversión, pero esta metanoia, San Pablo les decía, transfórmense a partir de una renovación de la mente. El cambio en la persona, la conversión de la persona no solamente es a partir de las acciones. La conversión de la persona inicia a partir de la renovación del alma, lo que San Pablo asocia el alma con la mente. De hecho, psicología quiere decir estudio del alma. Por lo tanto, el alma es la parte psicológica, los pensamientos y todo lo que se detona de allí, pensamientos, emociones, sentimientos, interpretaciones que nosotros damos a partir de nuestro cerebro. Entonces, la persona es un ser cuerpo, alma y espíritu. A veces cuidamos mucho nuestro cuerpo, pero un área muy desatendida es el alma, y principalmente en nosotros como servidores. El alma, el ser psicológico de la persona está muy desatendida. Y es por eso que nace esta inquietud para esta conferencia. Yo les pregunto a ustedes, ¿cuál de estas áreas es la que más has descuidado? Por ahí quien pueda ir compartiendo en el chat también para ir dando más o menos una idea. ¿Cuál es el área del servidor que más ha descuidado? El cuerpo relacionado con la salud física, ejercicio, alimentación, descanso, etcétera. El espíritu, vida sacramental, vida de oración, lectura de la palabra. El alma con la parte psicológica. ¿Cuál será el área que más has descuidado? Hoy vamos a abordar precisamente aspectos importantes acerca del alma. ¿Por qué? Porque el estrés, ustedes se van a dar cuenta, el estrés va a impactar en los tres, porque al final somos la misma persona, no somos personas distintas. El estrés va a afectar en las tres áreas de la persona, pero el estrés nos vamos a dar cuenta que parte de aquí, parte del alma, parte de una interpretación psicológica, una interpretación de pensamientos que nosotros damos. Por ahí hay algunos comentarios: yo he descuidado más mi cuerpo,
yo he descuidado más el espíritu. Muy bien. El cuerpo también mencionan algunos. Ok, ¿qué es el estrés? ¿Qué es el estrés? Me imagino que muchos de nosotros hemos utilizado esta expresión y hemos dicho, estoy estresado. Vamos a identificar desde un punto de vista psicológico a qué nos referimos cuando nosotros decimos tengo estrés o me siento estresado. ¿Ok? El estrés, entendamos primero que es una respuesta natural del cuerpo. Ojo aquí. El estrés es una respuesta natural del cuerpo. Todos los cuerpos, todas las personas experimentamos un grado de estrés, todas las personas. Aquella persona que diga yo no me estreso, o es que no es persona, o es que es de plástico, o es de cartón. ¿Cuál es la diferencia? Ahorita lo vamos a ver. Hay un estrés bueno y hay un estrés malo. Entonces, el estrés es una respuesta natural del cuerpo. ¿Ante qué? Cuando el cuerpo siente que hay una demanda, ¿ok? Y nosotros percibimos esa demanda como algo superior a los recursos que nosotros tenemos. Es una respuesta natural entonces ante demandas que percibimos como superiores a nuestros recursos. Por lo tanto, por ahí la fórmula para que podamos entender el estrés es una demanda percibida mayor que los recursos que yo creo tener. Por ejemplo, si alguien te dice ahora, eh, te toca preparar un tema de predicación, esa es una demanda percibida. De inmediato, si tú percibes, ojo con las palabras que estoy diciendo, si tú percibes que esta petición, esta demanda de vas a dar un tema de predicación, es mayor que los recursos que tú tienes para preparar ese tema de predicación, vas a tener un estrés alto. Pero si tú percibes que esa petición, esa demanda de dar una predicación, tú tienes más recursos para poder abordarla, se va a generar un estrés, pero va a ser un estrés menor. ¿Ok? El estrés, queridos hermanos, no significa debilidad. El cuerpo muchas veces lo experimenta como debilidad. El estrés no significa debilidad, significa he estado sosteniendo mucho por mucho tiempo. Por eso yo les decía que el estrés es una de las enfermedades, uno de los síndromes, padecimientos que se van acumulando. El estrés funciona como una olla express. ¿Qué es lo que pasa cuando ustedes ponen algún alimento en una olla express? Las ollas que tienen en su casa debe de tener por ahí por lo menos un pequeño orificio para que el vapor, para que la presión se empiece a liberar y el vapor vaya saliendo. ¿Cuál es el riesgo que se corre si no tiene este pequeño orificio? Que llega un punto donde la presión es tan alta que puede explotar y ocasionar un accidente. Lo mismo pasa con la persona. Cuando no tenemos esta salida de presión, ¿ok? Vamos acumulando esta presión, tensión, hasta que llega un punto que la persona explota. ¿Cuántas veces hemos visto a nuestro párroco explotar, gritar, regañar tal vez? ¿Cuántas veces hemos visto a nuestro coordinador desesperarse porque anda estresado? Termina diciendo palabras que no quería decir tal vez, termina lastimando a las personas. ¿Por qué? Porque hay una acumulación de tensión y no sabemos nosotros cómo canalizar, no sabemos nosotros cómo destapar un poquito para que esa presión vaya saliendo poco a poco y que no lleguemos a un punto de explotar. Por eso el estrés no implica debilidad, se manifiesta en el cuerpo a través de ello, pero la respuesta es que hemos estado sosteniendo mucho por mucho tiempo y es necesario soltar. ¿Cuánto estarás sosteniendo tú el día de hoy, hermano? De acuerdo al servicio que tú llevas, yo sé que aquí hay muchos coordinadores de grupo, coordinadores de ministerios, personas que tienen alguna responsabilidad en la iglesia, algún cargo en la iglesia y que hemos cargado por mucho tiempo. Identifiquemos a lo largo de esta conferencia señales, porque no vaya a ser que estamos sosteniendo mucho por mucho tiempo y que llegue el punto en que terminemos todos estresados y terminemos explotando. Hay algo también que necesitamos aprender. El estrés, decimos, es una respuesta natural. Hay dos tipos de estrés. Hay dos tipos de estrés. Existe un estrés positivo y un estrés negativo.
El eustrés es el estrés positivo, vamos a llamarlo. Es lo que yo les decía, todas las personas nos vamos a estresar, pero cuando nosotros aprendemos a canalizar ese estrés, cuando sentimos esta presión o como tú lo quieras experimentar, más adelante vamos a ver algunas formas en cómo se manifiesta el estrés. Cuando tú sientes esta presión, cuando tú sientes esta ansiedad, cuando tú sientes estos nervios, porque el estrés puede detonar ciertas emociones. Pero si eso te mueve, es decir, te activa, te impulsa, te permite tomar acción, te permite realizar las cosas en tiempo y forma, entonces decimos que es un estrés positivo y se llama eustrés. Pero ¿qué pasa con el distrés? Es el estrés negativo. Es aquel estrés que todos sentimos, que todos experimentamos, pero que en lugar de impulsarnos y activarnos, es un estrés que nos desgasta, es un estrés que nos agota, es un estrés que nos desborda. Entonces, eh, todos estamos sometidos a ciertos niveles de estrés. Identifica cuál es el estrés que más se presenta en tu vida. Por ahí en el chat, si pueden ir dejando también cuál es el estrés que está predominando más hoy en ti, positivo o negativo, positivo o negativo. El problema no es servir. ¿Por qué? Porque hoy estamos abordando esta conferencia para los que somos servidores. Y muchos pueden pensar, entonces vamos a dejar de servir para que el estrés se elimine. El problema no es servir. El problema es cuando las demandas en el servicio superan nuestra capacidad interna y espiritual de sostenerlas. Permítanme, déjenme conectar mi computadora. No sea que nos vayamos a quedar a mitad de conferencia, ¿ok? Perdón. Entonces, vayamos entendiendo esta parte. Tenemos el estrés que es positivo y el estrés que es negativo. Vayan dejando ahí en el chat cuál es el estrés que más experimentas tú en este momento. ¿Ok? Por ahí dicen un poquito de todo, ¿no? Eustrés, que es el estrés negativo, negativo, un poco de ambos, negativo, positivo, y todos tenemos de los dos, ¿eh? En algún momento todos tenemos de los dos. Aquí vale la pena que identifiques cuál es el que está teniendo mayor peso, el que nos está desbordando, y ojo, al final terminamos haciendo las cosas, pero con cuánto grado de satisfacción en el servicio. El problema por eso no es servir, el problema no es el servicio, el problema es cuando el servicio que damos, nosotros percibimos que la demanda es mayor a las habilidades, capacidades o recursos con los que yo cuento. ¿Ok? Ambos, dice los dos, pero predomina el negativo, positivo, positivo. Muy bien, creo que tenemos un buen balance, ¿no? Vero dice antes de iniciar la campaña de estrés, estoy nerviosa pensando que no se me olvide nada. Creo que a todos nos pasa. Antes de un retiro, antes de alguna actividad de evangelización, experimentamos poquito de ambos, ¿no? Aquí al final es cuál es el que tiene mayor predominancia hoy en tu vida de servicio. Ahora, hay un nivel un poquito más elevado de estrés. Hay un síndrome que se le llama el síndrome del burnout, el síndrome del quemado. Es cuando una persona experimenta un estrés crónico, ¿ok? Es cuando la persona ha experimentado un grado de estrés crónico. Hay un desgaste emocional crónico. Y obviamente este desgaste ya es por un tiempo más prolongado. Vamos a llamarlo, es como un estado permanente de estrés. Es un estado permanente de estrés no solamente en la vida del servicio, sino que es un estado permanente que se lleva o que se arrastra hasta la familia, hasta el trabajo y que va impactando en las diferentes áreas de nuestra vida. ¿Ok? Este burnout tiene tres dimensiones principales. Primero, se identifica. Ayúdenme a apagar micrófonos. Ayúdenme con sus micrófonos apagados. Primero se identifica como un agotamiento emocional. ¿Ok? Hay un agotamiento emocional. Vayan identificando si algo de esto están viviendo ahora en su vida de servicio. Hay un agotamiento emocional. Es cuando llega Está el punto prendida. donde, es cuando llega el punto donde
expresamos frases como ya no puedo más. Lo experimentamos como una fatiga constante. Y pongamos atención en esto. No es el cansancio o la fatiga que sientes después de un retiro o después de una jornada larga de adoración o de oración. Ese es un cansancio normal o común. Para los que se dedican, por ejemplo, a dar retiros, cómo termina uno, cómo termina el cuerpo después de un retiro de fin de semana, donde hubo muchos participantes, donde se tuvo que hacer gran movimiento, ¿no? Entonces, no lo confundamos con ese tipo de cansancio de fatiga, sino es una fatiga emocional, ¿ok? Y está constante, está de manera permanente. Hay irritabilidad, hay irritabilidad. La persona es más irritable, la persona está más vulnerable, la persona está más propensa a contestar pues de manera más agresiva. Hay mayor irritabilidad, ¿ok? El otro síntoma o la otra dimensión es la despersonalización. Despersonalización. Cuando llegan sentimientos o pensamientos como sirvo, pero ya no siento nada. Cuando estamos en la vida del servicio, pero realmente ya no sentimos ese disfrute del servicio. Cuando estamos ya por estar. Cuando vas a la catequesis porque es un compromiso y porque tienes que ir, porque tienes que estar. Cuando vamos a un retiro y ya, como ya no lo sabemos, como ya dominamos tanto, nos hemos hecho tan expertos, sentimos que servimos, pero ya no sentimos nada. Ojo, porque eso pueden ser señas de que hay un desgaste emocional o que hay un estrés crónico. Y la tercera dimensión es la baja realización personal, sensación de ineficacia. Nada de lo que yo hago vale la pena, ¿no? A veces podemos llegar a este punto, hermanos, donde nos sentimos que estamos trabajando mucho, pero que no estamos siendo eficaces. Cuando por más que trabajamos, y yo creo que muchos lo experimentamos, por más que haces invitaciones, la gente no llega al curso, por más que invitas a las personas no participan y consideramos o creemos que, o llega a nosotros este sentimiento de que no soy eficaz en lo que yo estoy haciendo. Entonces, vale la pena que vayamos identificando por ahí algunas de estas condiciones que se pueden presentar en nuestra vida de servicio. Ahora, un servidor con burnout sigue en el ministerio, pero ya no hay gozo, solo hay obligación. Esto hay que considerarlo. Sigue en el servicio, ¿ok? Sigue en el servicio, pero ya no hay gozo. Es más la obligación la que nos pesa que el gozo por ir a servir. Entonces, eh, aquí vale la pena que identifiquen cada uno de los que estamos aquí. Estamos hablando con la mayoría son servidores. Entonces, vale la pena que hagas un análisis real de cuál es tu estado hoy de salud mental relacionado por ahora con el estrés. Es una oportunidad para desengañarnos nosotros mismos, hermanos. ¿Por qué? Porque muchas veces hacemos como esta analogía del principio, queremos seguir metiéndonos a nadar, pero llevamos estas cargas pesadas y corremos el riesgo de quedarnos a mitad el camino, quedarnos ahogados o no disfrutar de lo que estamos haciendo. Por lo tanto, yo espero que esta conferencia se tome no solamente como un aprendizaje más, sino que podamos tomar acciones concretas después de ella. Muy bien, ahora me gustaría explicar un poquito cómo cómo funciona el estrés desde un nivel cognitivo, ¿ok? Explicar cuál es el modelo cognitivo del estrés. Empezamos viendo que hay tres áreas de la persona: cuerpo, alma y espíritu. El estrés está relacionado con el alma. ¿Por qué? Porque vamos a decirlo, porque la interpretación en los pensamientos va a detonar esta emoción de estrés, va a impactar en el cuerpo y va a impactar en el espíritu. Si nosotros entendemos, después de esto, entendemos este modelo cognitivo del estrés, créanme que vamos a poder ya desde aquí, desde el puro entendimiento de cómo funciona el estrés desde aquí, desde nuestra mente, créanme que vamos a poder disminuir en gran medida algunas situaciones que nosotros consideramos estresantes. ¿Cuál es el modelo cognitivo del estrés? Bien, primero,
Este modelo está fundamentado en la propuesta de Richard Lazarus y Susan Folkman, quienes explican, aquí está la clave, no es el evento en sí el que genera estrés. Y ahí ustedes pónganle nombre. No es el retiro el que genera estrés. No es el párroco el que genera estrés. No es el coordinador el que genera estrés. Ahí usted póngale nombre. No es el ensayo con el coro el que nos genera estrés. No es el evento en sí el que genera estrés, sino la interpretación que nosotros hacemos de ese evento. No es el evento el que nos genera el estrés. El evento es el detonante, vamos a decirlo, es el precipitante. Pero hay una interpretación de aquí, hay una interpretación de ese evento y que nuestra mente lo asocia, ahorita lo vamos a entender, y va a detonar el estrés. De manera gráfica, para que lo puedan entender, ¿cuál es el modelo cognitivo del estrés? Primero, hay un evento detonante o un precipitante, ¿ok? Vuelvo a este ejemplo. Ok, el evento detonante es, te acaban de avisar hace un ratito, tu coordinador te mandó un mensaje que te toca el tema para la siguiente semana, te toca la predicación para la siguiente semana. O te acaba de avisar que te toca tocar en misa de este domingo, ¿ok? A ti te toca tocar en misa el domingo. Cada quien traiga a su mente algún evento que les han delegado y que muchas veces nos ha metido en esta situación estresante. Ok, primero hay un evento detonante, ¿ok? No es eso lo que causa el estrés. ¿Qué es lo que causa el estrés? ¿Qué viene después? ¿Qué pasa a nivel cerebral? Nuestro coordinador nos avisa, te toca dar una predicación la semana que viene. De inmediato hay una interpretación aquí que parte de nuestro cerebro. Hay una interpretación de qué? Hay una interpretación de este evento. Mi cerebro interpreta ese te toca dar tema la siguiente semana, te toca predicar la siguiente semana. Y hay algunas formas de interpretación. El cerebro funciona muchas veces de manera automática. Hay una primera evaluación que hace nuestro cerebro. La persona se pregunta, es decir, tú te preguntas, a ver, esta indicación que me dieron, te toca predicar la siguiente semana, ¿es una amenaza, es un desafío o es una pérdida? Si nuestro cerebro de inmediato identifica, te toca dar el tema, te toca predicar la siguiente semana como una amenaza, ojo, como una amenaza, de inmediato se va a detonar un estrés alto, ¿ok? La intensidad del estrés va a ser alta. Si ya desde ahí, si ya hay una interpretación de es un desafío o un reto, va a haber un estrés positivo, ¿ok? Sí vamos a estar sometidos a un nivel de estrés, por supuesto, pero va a ser un estrés que nos lleva a la acción, a prepararnos. Entonces, un evento, nuestro cerebro casi en automático, por eso muchos de estos se llaman pensamientos automáticos, nuestro cerebro interpreta ese evento o como una amenaza o como un desafío, que es lo más común. Cuando el cerebro lo identifica entonces como amenaza, un nivel de estrés alto. Cuando lo identifica o lo interpreta como desafío, un estrés bajo, pero positivo. Viene una segunda evaluación. Por ejemplo, el cerebro evalúa, a ver, cuáles son los recursos que yo tengo para poder preparar ese tema de predicación. A ver, tengo herramientas para poder predicar. Estoy preparado para predicar. Tengo el apoyo de alguien para predicar. Y el cerebro se empieza a hacer muchas preguntas ante la petición que se hizo de un tema de predicación. O te toca tocar en misa. A ver, tengo las herramientas para tocar yo solo en la misa. ¿Estoy preparado para tocar yo solo en la misa? Voy a tener el apoyo de alguien para tocar en la misa? Cuando tú empiezas a evaluar cuáles son los recursos que tienes contra lo que me ha pedido el coordinador, si al final tú te das cuenta, tu conclusión, si percibes que lo que te pidieron es superior a los recursos que tú tienes, cuidado porque allí se detona el estrés. ¿Qué pasa, por ejemplo? Aquí ha de haber alguna persona que es muy bueno tocando en misa. ¿Qué pasa si yo le digo, ¿sabes qué? Este domingo te toca tocar en misa. Yo les aseguro que va a haber un nivel de estrés, pero bajito. ¿Por qué? Porque está preparado, porque tiene los recursos para afrontar esa demanda que se le está solicitando. Es decir,
Va a haber un estrés incluso agradable de, es un reto para mí, voy a tocar en la misa estelar. Ya ven que los coros quieren tocar solo en misas estelares, ¿no? La de 12. Eh, es un reto, entonces el nivel de estrés es bajo. Pero si apenas estás empezando a tocar y te dicen, te toca estar solo en la misa de 12, empezamos a pensar, es que yo no puedo, es que yo no sé hacerlo, es que mi guitarra no es buena, nadie va a tocar conmigo, yo no estoy preparado, no he ensayado, no me sé cantos de cuaresma. Entonces, si te das cuenta, aquí, porque eso está pasando aquí, empezamos a crear situaciones donde si ponemos en una balanza la demanda que nos pidieron o la petición que nos pidieron y los recursos que yo tengo, vamos a llegar a la conclusión de que es mayor la demanda que me están pidiendo contra los recursos que yo poseo. Y ahí es donde se detona el estrés. ¿Qué viene después? Viene entonces, esta interpretación es aquí, ¿eh? Por eso estamos poniendo aquí, miren, este globito de pensamiento y por ahí hilos, ¿no? Todos enredados, porque la interpretación es lo que va a detonar que una emoción. Una interpretación, vamos a llamar catastrófica, negativa, donde yo no tengo los recursos, obviamente va, como proceso natural, te va a detonar una emoción. En este caso, la emoción que estamos analizando es una emoción de estrés. Y ojo aquí, porque el estrés va acompañado de otras emociones. El estrés se puede manifestar a través de una preocupación excesiva, por ejemplo. Se puede manifestar a través de ansiedad. Cuando te dicen te toca predicar, ya empiezas a sentir sensaciones de ansiedad, ya te empiezas a poner nervioso, te empiezas a adelantar en tus pensamientos. Hay sensación de miedo, es que yo tengo temor a estar en frente, tengo miedo a la crítica. Hay irritabilidad, hay un enojo, ¿por qué me lo dejo a mí? Me lo dice a la mera hora. Esta irritabilidad se traduce en la familia, que nadie me hable porque tengo que preparar el tema. Eh, hay sentimientos de culpa y esto nos pasa mucho a los servidores. ¿Por qué? Porque no lo hice bien o no lo voy a hacer bien, no soy capaz, tantos años y no he aprendido. ¿Ok? Entonces, la interpretación aquí va a detonar una emoción, en este caso es la emoción de estrés. ¿Qué va a pasar una vez que ya estamos sintiendo estrés combinado con estas emociones, preocupación, ansiedad, miedo, irritabilidad, culpa? ¿Qué va a pasar? Pues obviamente viene una sensación física acompañado de ciertas conductas. Por ejemplo, cuando hay estrés, habrá personas que empiezan a frotarse las manos, que empiezan a sudar, que empiezan a caminar de un lado a otro. Hay personas que se bloquean. Estas son conductas asociadas a la emoción de estrés, ¿ok? Derivadas de una interpretación de que no tengo los recursos para afrontar el evento demandante. Ahorita vamos a hablar de cuáles otros síntomas físicos se presentan en la vida del servidor. Y al final, cuál es eh, este círculo vicioso, este ciclo vicioso que cuesta trabajo romper? Al final, estas conductas o síntomas físicos maladaptativos nos van a llevar a un desgaste progresivo, a un desgaste progresivo. ¿Ok? Al final, el estrés se va a traducir en eso, en el desgaste para el servidor. Y es progresivo, acuérdense, es acumulativo. Es la pila que se empieza a vaciar, la pila que se empieza a terminar. Hay este desgaste entonces en el servidor. Hermanos, por ahí tómenle captura de pantalla o si no, después también se los compartimos, pero este es el modelo cognitivo del estrés. Así es como funciona el estrés. ¿Dónde está la clave? El punto clave, ¿dónde está aquí? La interpretación. El punto clave no es que mi coordinador me avisó que me toca predicar, no. El punto clave es cómo yo estoy interpretando esa demanda, ¿ok? Como lo interpreto yo aquí, si yo lo interpreto de manera negativa, catastrófica, no tengo los recursos, va a venir un nivel de estrés alto. Si yo lo interpreto como sí puedo hacerlo, va a ser un reto para mí, es complicado, pero voy a poder sacarlo, vas a experimentar un nivel de estrés bajo, pero positivo. Entonces, la clave está en la interpretación que damos desde aquí. Por eso es que decimos que el estrés es una emoción, pero que sí se puede controlar. ¿A partir de qué? Lo vamos a ver un poquito más adelante en algunas prácticas, a partir de la interpretación. Modifica tú los pensamientos asociados a la demanda o al evento detonante,
modifica tú la calidad de tus pensamientos asociados al evento detonante, va a ser la calidad de las emociones que vas a sentir. ¿Ok? Muy bien. Hasta aquí quisiera preguntar. No sé si hasta aquí alguien tiene alguna pregunta, alguna duda, los escucho o los leo también. Dice Ale, a veces también se siente que uno no puede cumplir con lo que se encomienda, aunque sí tenga la capacidad y los recursos, solo es la falta de experiencia y la falta de autoestima. Correcto, pero ahí en esa falta de experiencia, es decir, tú estás interpretando, se tienen los recursos, eh, o como dices tú aquí, se tiene la capacidad y los recursos, pero cuando ya lo asimilamos aquí como me falta experiencia, me falta autoestima, es aquí también, ¿eh? Es una forma de identificar, no tengo todos los recursos. Cuando hablamos de recursos, no me refiero solo a recursos materiales, me refiero a recursos emocionales también. Entonces, si yo ya desde ahí digo, me falta experiencia, me falta autoestima, lo estoy asimilando desde acá, ¿no? Y claro, a lo mejor es una realidad que no tengo experiencia, pero lo estamos asimilando desde aquí, entonces se va a detonar un estrés alto. Si alguien tiene alguna pregunta, puede levantar la mano. O vamos claros hasta ahí. Dice ninguna por el momento, ¿ok? Desafortunadamente, como ser humano siempre malinterpretas, es decir, piensas negativo y no positivo. Correcto, Alejandra. Eso se le llama, ya en otro momento podemos ver algo al respecto, eso se le llama distorsiones cognitivas. Hay distorsiones en nuestros pensamientos, ¿ok? Tenemos un pensamiento sesgado, regularmente hacia lo negativo, hacia lo catastrófico. Entonces, cuando el pensamiento del servidor está distorsionado. Pensamiento distorsionado no quiere decir que estamos locos, ¿eh? No, sino son pensamientos sesgados, pensamientos por lo regular negativos, catastróficos, donde no vemos o no contemplamos el cuadro completo, nos llevan a situaciones de estrés altos, ¿ok? Dice muy claro todo, muy bien, en ocasiones la interpretación depende del momento que estamos viviendo, correcto, correcto. La interpretación depende mucho de la historia de vida, del momento que estamos viviendo, sí, pero igual queda aquí, sigue siendo interpretación. Lo demás suma, ¿ok? La realidad que vivimos suma, pero ¿por qué digo esto? Porque tal vez la situación no la puedes cambiar. La situación que estás viviendo tal vez no la puedes cambiar, pero la interpretación nosotros tenemos mayor capacidad para poderlo hacer, ¿ok? Te dijeron que te tocaba predicar y te dieron 3 días, ya no puedes cambiar eso, te quedan 3 días nada más, pero sí podemos modificar por aquí la forma en cómo interpretamos estos días que nos quedan. Dice, me gustaría, por favor, nos dieras algunas prácticas, vamos a verlas ahorita al final, ¿ok? Yo tengo fibromialgia y me dijo el doctor que es por estrés. Vamos a, por ahí digo, son casos particulares, ahorita vamos a hablar de manera general, ¿no? Algunas eh, técnicas. A veces no sé decir no, también vamos a hablar de ello, muy claro, muy claro. Muy bien. Muy bien, dice, si pasamos por todos estos síntomas, es muy útil ver todo el panorama completo, correcto. Muy bien, vamos a continuar entonces. Gracias por los comentarios, hermanos, muy, muy valiosos. Entonces, esto es clave, hermanos, esto es clave. Si tú entiendes el estrés a partir del modelo cognitivo, llevamos gran ventaja. ¿Por qué? Porque sabemos en qué trabajar. Ya no vamos a trabajar en el evento detonante. El problema no fue que mi coordinador me pidió el tema. Tengo que trabajar en mi interpretación del tema. Y obviamente, cuando uno siente que no tiene los recursos, esto te va a indicar también posterior, tienes que trabajar para tener esos recursos. ¿Ok? O en la interpretación y ya desde ahí va a ayudar. Cuando tú cambias, tal vez no tienes los recursos, pero la interpretación cambia de amenaza a, a desafío, el nivel de estrés es más bajo. ¿Ok? Muy bien. Ahora, ¿cuáles son algunos de los síntomas asociados con el servidor cuando se está ahogando? Identifiquen si en algunos de estos tú estás. Son tarjetitas o banderitas rojas, que si tú tienes alguno de estos en tu vida de servicio, ten cuidado porque pareciera que nos pudiéramos estar ahogando. Hay síntomas físicos, por ejemplo, tensión muscular. Y repito, que no esté asociado con que después de un retiro, pues te tocó el ministerio de cargar las mesas y sillas y pues obviamente terminaste cansado. No, es cuando estos síntomas se prolongan a lo largo del tiempo sin haber incluso algún servicio de por medio. Síntomas físicos, hay tensión muscular, ¿ok? Tensión muscular.
sentimos los músculos de nuestro cuerpo que están tensos. Principalmente se sienten los músculos del cuello, los músculos de la espalda, ¿ok? De la espalda alta. Es donde más se siente. Claro, hay tensión en todo el cuerpo, pero es donde más podemos experimentar. Hay dolores de cabeza. Tengamos mucho cuidado porque en los servidores es muy común esto. Estamos sirviendo y con estos síntomas físicos, hermanos. Hay dolores de cabeza constantes, repito, no asociados a un desvelo o que alguien se emborrachó y amaneció crudo y pues por eso le duele la cabeza, donde no lo asocies a ninguna otra causa. Empiezan dolores de cabeza y dices, oye, pero no sé ni por qué. Hay una fatiga crónica. Nos sentimos de repente como este cansancio, nos sentimos que nos estamos quedando dormidos. ¿No les pasa? Identifiquen en su equipo de servicio cuando están dando algún servicio, algún retiro, algún curso, algún servicio en su parroquia. Hay gente que se va quedando dormida. Mucho de ello puede ser eso. Hay una fatiga crónica. Estamos sirviendo al Señor ya demasiado cansados. Hay problemas digestivos, por ejemplo, problemas en los intestinos, problemas de alimentación. No quiero abordar mucho este punto porque ahorita vamos a pedir también que nos expliquen un poquito cómo se asocia el estrés con la alimentación. Hay alteraciones del sueño. El estrés nos impide o dormir o estamos durmiendo demasiado. Por lo regular es la falta de sueño, ¿no? No se puede conciliar el sueño. Hay síntomas emocionales, por ejemplo, hay mayor irritabilidad, repito, respondemos de manera grosera, nos comportamos de manera agresiva, somos muy cortantes, estamos más vulnerables, más irritables, ¿ok? Más sensibles en ese sentido. Hay una sensibilidad exagerada donde alguien te dijo, no pongas ahí eso y de repente te sueltas llorando porque estás muy sensible. Es decir, estamos, ya lo dije, muy vulnerables a experimentar o nos afloran mucho las emociones, ¿ok? Y nos dicen un poquito y nos desbordamos con esas emociones. A nivel emocional hay mucha desmotivación. Cuando el servidor se siente desmotivado, repito, tal vez está y sigue constante, pero ya hay una desmotivación. Ya no hay este sentimiento de alegría, de gozo en el corazón, hay sentimiento de vacío. Cuando sientes que no quedas satisfecho, cuando te sientes como que el trabajo que hiciste, pues se hizo el trabajo, pero no valió la pena, cuando sientes un servicio vacío. Hay síntomas espirituales, una oración seca, hermanos. Seguimos orando, pero uno mismo siente cómo está en esa relación con el Señor. Hay un servicio automático, lo tengo que hacer porque es mi responsabilidad, porque hoy me toca la hora santa y tengo que estar. Pero ya no brota desde el corazón, ya no brota del encuentro con el Señor, sino es más por esta inercia, por esta rutina, esta cotidianidad en la que hemos caído. Hay comparación constante, ¿ok? Comparación constante entre otros e incluso entre nosotros mismos. Nos sentimos poco valorados. Cuando llegamos a un punto de estrés, parece que nada de lo que hacemos vale la pena o nada de lo que hacemos cumple con las expectativas o nosotros mismos ponemos expectativas muy altas. ¿Ok? Los síntomas relacionados con el ministerio, hay baja productividad. Un equipo donde sus miembros están pasando por situaciones altas de estrés, se va a ver una baja productividad. Un ministerio que toca con estrés se va a notar, hermanos, porque el estrés hay una reacción fisiológica. Entonces se nota en el servicio, ahí va a haber una baja productividad, se pierde la creatividad, se pierde la creatividad. Si te dedicas a la música, si te dedicas a la predicación, si te dedicas eres parte del ministerio de las analogías, de diseños, etcétera, vamos perdiendo creatividad. ¿Por qué? Porque nos absorbe tanto, nos roba la atención, el estrés, nos roba bastante, perdemos concentración, que hay pérdida de creatividad. Hay conflictos frecuentes, por supuesto. Personas que estamos más vulnerables, más irritables, estamos más sensibles, entonces el estrés, cuando hay un choque, hay conflictos frecuentes y hay falta de entusiasmo, ¿ok? En el ministerio, hay falta de entusiasmo. Sentimos que ya el ministerio no va avanzando, sentimos que el grupo no está funcionando. Entonces, todos estos síntomas, váyanlos identificando porque son banderitas rojas. Cuando servir entonces te empieza a quitar la paz,
Algo no está alineado, algo no está balanceado. Y vuelvo a insistir, hermanos, cada uno reconózcalo desde una forma muy particular y de una manera muy honesta y muy responsable. Por ese amor que le tenemos a Cristo y por ese amor que le tenemos al servicio, vale la pena que identifiquemos cuáles de estos síntomas son los que tenemos y empecemos a tomar acción. Porque si no, porque si no, esto se sigue perpetuando, se sigue prolongando. Acuérdense que el estrés es una acumulación y lo vas a seguir acumulando. ¿Ok? Bien. Me gustaría, digo, asociado a estos síntomas físicos, yo les decía que hay síntomas asociados hacia la parte alimenticia. Me gustaría, está con nosotros también Hugo, no sé si estás por ahí ya, Hugo. Está con nosotros Hugo. Él, además de ser mi hermano en Cristo, es mi hermano de sangre también. Él es nutriólogo de profesión, también es ingeniero. Ya más adelante irán conociendo más de él. Nos va a hablar un poquito acerca del estrés y la relación que tiene con la alimentación. Ponga mucha atención aquí, porque a muchos de nosotros como servidores nos está pegando esto, ¿ok? El estrés no solamente asociado con la parte física, tensión muscular, el servicio, etcétera. No, hay una relación con el proceso de alimentación. Entonces, los dejo con Hugo. Claro, muchas gracias. Buenas noches a todos, hermanos. Pues bueno, vamos a retomar un poquito esto que comenta Moy, ¿no? Hablando acerca del estrés y de la respuesta que nuestro cuerpo tiene ante este, y la relación que existe directamente entre el estrés y la alimentación o la nutrición que cada uno de nosotros podemos tener. Vamos a abordar 5 puntos así de manera muy concreta, de donde vamos a ver de qué manera el estrés influye o afecta en cada uno de ellos. Vale, vamos a empezar hablando acerca de que el estrés tiene una afectación directa en nuestros hábitos alimenticios. Partimos diciendo que, como bien lo comentábamos hoy, el estrés es la respuesta que nuestro cuerpo tiene ante una amenaza externa, o es la respuesta que nuestro cuerpo tiene ante alguna situación que nos puede poner, vamos a llamarle así, en jaque, donde a veces dudamos si vamos a ser capaces de llevarla a cabo, si vamos a poder realizarla, si contamos con las habilidades, recursos, tiempo necesario para poder sacarla adelante. Todos estos factores externos, llega un momento donde nos puede afectar tanto que el estrés ahora no tan solo empieza a pegarnos en temas pues personales, de salud, sino que también ya se empieza a reflejar directamente en la alimentación, hablando específicamente en los hábitos alimenticios. Vamos a hablar de dos tipos de estrés: estrés crónico y estrés agudo. Porque dependiendo del tipo de estrés que cada uno de nosotros tenemos, es la forma en cómo nos va a influir en temas ya relacionados a la alimentación. Cuando hablamos de estrés crónico, vamos a entender la diferencia. Un estrés crónico es este estrés, esta presión, esta respuesta que nosotros tenemos y que no es dada por una situación puntual nada más y que brotó de la nada, sino es un estrés que ya traemos de tiempo, de bastante tiempo. Un estrés que se traduce a presión, se traduce a cansancio, se traduce a este cansancio crónico, fatiga continua que todos los días tenemos. Si es el caso donde llega la tarde, noche del día y ya te sientes sin energía, te sientes cansado, te sientes abrumado por el trabajo, por todo lo que estuviste viviendo a lo largo del día y llegas a la última parte del día y ya sin energía, posiblemente estemos cursando por un episodio prolongado de estrés crónico. ¿Qué sucede cuando nosotros estamos bajo estrés crónico? Generalmente el apetito aumenta. Es decir, nos da por comer más. ¿A quién de nosotros no nos ha pasado que llegamos a casa ya en la tarde noche y traemos mucha hambre y se nos da por comer, comer y comer? Por otro lado, cuando hablamos de un estrés agudo que es dado por una situación muy puntual y que va a ser de un periodo muy corto, es decir, nos pidieron algo de hoy para hoy o de hoy para mañana o de hoy para el siguiente viernes y atravesamos por ese lapso de estrés, a eso se le llama agudo. Quiere decir que brota de la nada, surge repentinamente, a diferencia del crónico que ya es de bastante tiempo atrás. Cuando estamos atravesando un episodio de estrés agudo, aquí es a la inversa. Nuestro apetito puede disminuir. ¿A cuántos de nosotros no nos ha pasado que decimos, es que me pidieron esto en el trabajo, me pidieron esto en la escuela? No sé, cualquier tema que nos
genera estrés en ese momento y nos dicen, vénganse a comer. Y que decimos, no, ahorita no tengo hambre, ahorita no tengo tiempo, se nos va el apetito. Esta es la principal diferencia. Cuando atravesamos estrés crónico, el apetito aumenta, nos da bastante hambre. Cuando atravesamos por estrés agudo, el hambre se nos va, el apetito se nos va. Este cambio, por lo tanto, nos puede llevar a ambos extremos. O comemos en exceso o nos brincamos comidas que deberían de ser sumamente importantes a lo largo del día, ya que pues es a través de la alimentación donde nuestro cuerpo obtiene la energía y nutrientes necesarios para funcionar de manera correcta. Esta es la primera afectación que tenemos ante el estrés, hábitos alimenticios. O se incrementa el hambre, el apetito, o se disminuye y esto evita que comamos. Segunda afectación, va muy relacionada con la primera. Aquí la afectación es en la selección de alimentos. De acuerdo a los estudios, la literatura científica de nutrición específicamente, hay investigaciones y hay estudios que nos dicen que cuando una persona está atravesando por episodios de estrés, sin importar si es crónico o si es agudo, el tipo de alimentos que preferimos en ese momento son alimentos muy azucarados o alimentos que son muy grasosos, vamos a llamarle así, altos en calorías. ¿A cuántos de nosotros no nos pasa que llegamos ya a casa y a poco decimos, ay, traigo mucha hambre, se me antoja una ensalada, ay, traigo mucha hambre, se me antoja un pollito en salsa? No, generalmente llegamos a la casa y lo que decimos, ay, se me antojan unos tacos, se me antoja un chocolate, se me antoja una pizza. El cuerpo funciona de esa manera cuando estamos ante un episodio de estrés. La selección de alimentos se ve afectada por el episodio en el que estamos atravesando, lo que hace que nuestro consumo de carnes, frutas, verduras disminuya en gran medida. De manera general, podemos decir que la calidad de la dieta cuando atravesamos por episodios de estrés disminuye brutalmente. Si analizamos el tipo de comida que comemos cuando estamos muy apurados, vivimos a la carrera, vivimos bajo estrés, vivimos presionados, siempre es lo más fácil de cocinar, lo que se me atraviese en el camino, un sándwich, una torta, unos tacos, algo que ya está guisado. Y si lo analizamos de manera muy general, esta dieta no cumple en su totalidad pues con la calidad de alimentos que nosotros requeriríamos. Entonces, de esta manera, el estrés afecta en primera instancia nuestros hábitos alimenticios, incrementando o disminuyendo nuestro apetito, y en segundo lugar, afecta la selección de alimentos que nosotros optamos, haciendo que generalmente seleccionemos pues alimentos altos en azúcares, altos en grasas, de manera general, altos en calorías. El tercer punto, a través de donde el estrés nos afecta directamente a la alimentación, es en afectaciones fisiológicas y afectaciones metabólicas. Ya hablaba muy un poquito previo a que llegáramos a esta parte, mencionaba un poco el burnout, mencionaba por ahí incluso el cortisol. ¿Qué sucede? Afectaciones fisiológicas y metabólicas, es decir, afectan el funcionamiento de nuestro cuerpo. Nuestro cuerpo es como un laboratorio. El metabolismo de nuestro cuerpo es todo el proceso químico que sucede dentro de nuestro cuerpo con el objetivo de asimilar, con el objetivo de obtener los nutrientes pues que obtenemos a través de los alimentos. Entonces, existe algo que se llama cortisol. El cortisol, digo, es una hormona que se ha puesto de moda y que últimamente muchos tal vez ya hemos escuchado. Es justamente el cortisol, la hormona segregada por las glándulas suprarrenales que se genera justamente como respuesta al estrés. El cortisol, en otras palabras, es la hormona que se segrega cuando nosotros estamos bajo estrés. El cortisol sirve para muchas cosas. Por ejemplo, cuando uno está en estrés, nuestro cuerpo entra en un estado de alerta, así como que de estar al pendiente de qué está sucediendo. En ese momento se genera cortisol. ¿Qué sucede dentro de nuestro sistema? Existen picos de glucosa. Es decir, el cortisol hace que la glucosa en nuestra sangre se eleve. ¿Por qué sucede esto? Porque justamente la glucosa en nuestra sangre hace que nosotros nos sintamos con energía, que nos sintamos despiertos, que nos sintamos animados.
De esta manera, el cortisol logra regular de manera correcta la cantidad de glucosa en nuestra sangre, cuando la cantidad de cortisol es la correcta. ¿Para qué también sirve el cortisol? Para que nuestro cuerpo sepa utilizar de manera correcta los carbohidratos, las proteínas y las grasas que consumimos de los alimentos. Ayuda también a regular la inflamación en nuestro cuerpo, entre otras cosas. Pero ¿qué sucede cuando nosotros atravesamos estrés crónico, principalmente? La cantidad de cortisol que nuestro cuerpo segrega es totalmente elevada, se descontrola. Y cuando el cortisol se eleva demasiado, lo primero que vamos a sentir es una cantidad de hambre muy grande. Vamos a sentir incluso, voy a llamarle así, insaciable, ¿no? Que comemos y comemos y comemos y sentimos que no nos llenamos. Y aunque analizamos y vemos que ya comimos bastante, nuestro cuerpo no se siente satisfecho. Esto es de lo principal que sucede cuando tenemos el cortisol elevado. Segunda, el tener cortisol elevado favorece el almacenamiento de grasa en nuestro cuerpo. Es decir, que aunque nosotros vivamos bajo estrés y tengamos el cortisol elevado, si tratamos de cuidar nuestra alimentación, sí nos va a ayudar y nos va a favorecer bastante, pero sí se va a hacer un poquito más compleja la pérdida de grasa en nuestro cuerpo. ¿Por qué? Porque el cortisol justamente favorece el almacenamiento, la retención de grasas dentro de nuestro cuerpo. Ahora bien, este estrés crónico también modifica la forma en cómo nuestro cuerpo utiliza los micronutrientes. Me refiero a vitaminas y minerales que consumimos a través de los alimentos. Quiere decir que si nuestro cuerpo utilizaba cierta cantidad de vitaminas y minerales para sus funciones normales, ahora que tenemos bastante cortisol y el cortisol está elevado, necesitamos mayor cantidad de vitaminas y mayor cantidad de minerales para seguir haciendo exactamente las mismas funciones normales de nuestro cuerpo. ¿Por qué? Porque altera el funcionamiento y el consumo de vitaminas y minerales. Y algo muy importante que hace el cortisol es que inhibe esta señal que nos envía el sistema nervioso del hambre y la saciedad. Es decir, cuando nuestro cuerpo tiene hambre, viene una señal que se conecta directamente a nuestro aparato digestivo desde el sistema nervioso que te dice, oye, dame de comer, tengo hambre. Una vez que uno alimenta el cuerpo, existe una señal, también misma función, sistema nervioso, aparato digestivo, que dice, ya comí, ya estoy lleno, me siento saciado, ya no necesito más comida. ¿Qué sucede cuando tenemos el cortisol elevado? Esta señal de tengo hambre y ya estoy saciado se inhibe, se corta, deja de funcionar correctamente. De esta manera es que sentimos que constantemente tenemos hambre, porque la señal del hambre no está funcionando correctamente, y también es por eso que sentimos que no nos llenamos o no estamos satisfechos, porque la señal de saciedad también está interrumpida, no está trabajando de manera correcta. De esta manera es como el estrés hace que generemos mayor cantidad de cortisol, y cuando tenemos mayor cantidad de cortisol, pues nuestro metabolismo, nuestro funcionamiento se ve perjudicado y en pocas palabras subimos de peso, retenemos mayor cantidad de grasa. Adicionalmente, cortisol elevado nos habla de que no vamos a descansar bien, vamos a tener trastornos del sueño, no dormir bien, también afecta la pérdida de peso, una correcta nutrición y asimilación de los nutrientes. Entonces, el hecho de vivir en constante estrés es perjudicial no nada más de manera puntual, sino que se puede ir a largo plazo. Pasamos al cuarto punto, la cuarta afectación. Hablamos ahí también en cuanto a afectación a la digestión y absorción también de los nutrientes dentro de nuestro cuerpo. ¿Qué sucede? Cuando nosotros vivimos bajo estrés, tenemos periodos prolongados de estrés, nuestro cuerpo da prioridad a que nos mantengamos siempre en estado de alerta, en estado de lucha, en estado de huida. Vivir bajo estrés es estar en tensión, porque no sé qué va a suceder. Tengo que correr, tengo que pelear, tengo que estar alerta. Nuestro cuerpo se mantiene en ese estado de estrés, en ese estado de alerta. Entonces, lo que se hace es que el cuerpo da prioridad a que nuestro cuerpo esté funcionando para estar bajo ese estado de alerta. ¿Y qué hace? Reduce gradualmente la actividad digestiva. Es decir, le doy prioridad a estar alerta en lugar de darle prioridad
al funcionamiento de mi sistema digestivo, de mi aparato digestivo. ¿De qué manera ocurre esto? El flujo sanguíneo, el flujo de nuestra sangre, la sangre es la que transporta todos los nutrientes a través del torrente sanguíneo a los diferentes órganos de nuestro cuerpo para que hagan la función que requieren. Es decir, yo como, el alimento llega a mi estómago, ahí se empieza a digerir, pasa al sistema, perdón, al intestino delgado y en el intestino delgado se lleva a cabo la absorción. Ahí se termina de deshacer el alimento y todos los nutrientes del intestino delgado se mandan al torrente sanguíneo y la sangre los manda ahora hacia los órganos. ¿Qué sucede cuando vivimos con estrés? El flujo de la sangre va principalmente a los músculos y al cerebro. ¿Por qué? Porque estamos en estado de alerta. ¿Qué necesito si estoy en estado de alerta? Que mis señales que mi cerebro envía estén trabajando al 100 y que los músculos, que es lo que me mueve, lo que me da la fuerza, lo que me sostiene, estén también al 100. Entonces, este flujo sanguíneo se va principalmente al cerebro y a los músculos y el sistema digestivo empieza a trabajar más lento, empieza a haber una digestión más lenta. Por ende, empieza a haber una mala absorción de los nutrientes. Y pues podemos tener ya algún tema gastrointestinal, que es síndrome de intestino irritable, intestino perezoso, y algo muy simple. Simple me refiero a que el mismo nombre lo dice. Colitis nerviosa. Vivir con nervios es el resultado de vivir con estrés y esto se desencadena en tener colitis nerviosa. ¿Qué es la colitis nerviosa? La inflamación del colon ante situaciones de estrés o de nervios que pues provienen de algún factor externo hacia nosotros. Y finalmente, la quinta afectación que podemos tener cuando vivimos con estrés es algo llamado ciclo bidireccional entre la dieta y el estrés. Es un ciclo vicioso. Si yo vivo en constante estrés, ¿qué va a suceder? Que voy a tener una mala dieta y esa mala dieta pues me va a afectar en mi salud, me va a afectar en mi peso, me va a afectar en la cantidad de grasa que tengo, se desarrolla la diabetes, se desarrolla la hipertensión, entre otras enfermedades. Eso, si yo vivo en estrés, me afecta la dieta y se desencadena todo eso. Pero también es al revés. Si yo llevo una dieta que no es balanceada, que no es completa, que no es del todo buena, me hace más vulnerable al estrés. Si yo no me alimento de manera sana, de manera adecuada, por ende mi cuerpo no se va a nutrir de manera correcta. Y esto me va a hacer que yo sea más vulnerable al estrés. Es decir, que ante algún factor externo, alguna amenaza, mi cuerpo reacciona de manera estresada y yo pierdo el control más rápido. Es esto bidireccional. El estrés afecta mi alimentación, pero también la alimentación puede afectar la manera en cómo yo respondo ante él. De ahí la gran importancia en que pues pongamos sumamente mucha atención en esta parte también de la alimentación y cómo nos puede afectar el estrés, ya que como servidores del Señor a veces nos pasamos, por ejemplo, en un curso, en un retiro, los 3 días, y hay veces que por el estrés, que te toca un tema, dar una charla, una predicación, tenemos tanto estrés, tantos nervios que decimos, no, ahorita no voy a comer porque tengo nervios. O no, me voy a desvelar porque tengo que tener todo al 100 para mañana. Y empezamos a descuidar también esta parte. Al final del día, como veíamos al principio en la primera slide que Moy nos mostraba, están las 3 áreas: alma, espíritu y cuerpo. El estrés desde la parte de la alimentación termina afectándonos también al cuerpo. ¿Y qué sucede? Si no tenemos un cuerpo sano, un cuerpo saludable para dar un buen servicio, al final nos va a terminar pegando en los otros dos. Entonces, de esta manera es como nos impacta así de manera muy resumida el estrés a toda la parte alimenticia y pues bueno, esto es solamente así a grandes rasgos. Si andáramos un poquito más, veríamos pues más consecuencias ya de manera muy puntual. Hace unos minutos escuché por ahí que alguien compartía acerca de que justamente le habían detectado, si mal no recuerdo, fibromialgia, algo similar. Y pues bueno, esta sí tiene un estrés, perdón, sí tiene una relación directamente con el estrés, no es la causa principal, no podemos decir que sea el detonante, es multicausal. Pero ciertamente el estrés puede conllevar en que podamos tener diferentes afectaciones o diferentes patologías. Entonces, pues de ahí la importancia de cuidar la alimentación también. Muchas gracias, Hugo.
Hermanos, es muy amplio, obviamente, el nivel de afectación que tiene una persona estresada. Vuelvo a insistir, afecta, la afectación la vemos directamente en nuestro cuerpo, en nuestra mente, y eso se traduce en nuestra vida espiritual y en nuestra vida de servicio. Una persona estresada limita mucho y condiciona mucho la calidad del servicio. Y yo creo que muchos lo hemos vivido. ¿Cuántos tenemos una mala, mal forma de comer, ¿no? Malas rutinas de alimentación, no tenemos una dieta balanceada y bueno, de esto nos irá hablando también Hugo más adelante, por ahí tenemos programadas algunas otras conferencias. Hasta aquí voy a pedir, vamos a hacer en este momento, vamos a dejar lo que estemos haciendo y vamos a hacer un ejercicio de respiración, ¿ok? Vamos a hacer un ejercicio de respiración. ¿En qué va a consistir? Vamos a inhalar 4 segundos aire por nuestra nariz. Vamos a retenerlo 2 segundos y vamos a expulsarlo. Vamos a exhalar 6 segundos, ¿ok? Inhalamos todos, retenemos en nuestros pulmones el aire y exhalamos. Otra vez inhalamos, retenemos y exhalamos. Una vez más, inhalamos, retenemos, exhalamos. Ok, esta, esta parte eh, de hacer ejercicios de respiración. Tómenlo como una primer técnica, ¿ok? Ante situaciones de estrés, el cuerpo tiene esta capacidad impresionante. Dios nos hizo perfectos, me refiero a la composición de la persona es perfecta, y el cuerpo tiene la capacidad suficiente para autorregularse, hermanos. Y una de las principales herramientas es a partir de la respiración. Esto que acabamos de hacer, tal vez tú no te diste cuenta, pero la respiración empieza primero a oxigena nuestro cerebro, ¿ok? Oxigena nuestro cerebro, nuestra sangre, por supuesto, empieza a crear por ahí niveles en nuestra presión arterial, incluso hay estudios comprobados que regula un poco la glucosa. ¿Por qué? Porque es la forma natural de funcionar nuestro cuerpo. Ante una situación de estrés, siempre tómense 2 minutitos para hacer este tipo de respiraciones. Inhalamos lo más profundo 4 segundos, mantenemos el aire 2 segundos y exhalamos por la boca 6 segundos, ¿ok? Y esto nos va a dar mayor claridad también para tomar decisiones no basadas en la emoción o en el estrés que estamos sintiendo, sino de una manera más razonable. Bien, pasamos entonces a la siguiente sección. Ya vimos un poquito cómo se relaciona el estrés con la alimentación. A nosotros como servidores, ¿qué nos hace, qué nos ahoga como servidores? ¿Por qué nos sentimos tan ahogados como servidores? Voy a presentar aquí algunas situaciones, no son todas, por supuesto. Yo sé que cada uno de nosotros vivimos situaciones diferentes, pero estoy seguro que con algunas de estas ustedes se van a identificar. Por ejemplo, una de las cosas que están ahogando ahí al servidor es el activismo. El activismo. Y aquí sí, al final de este punto, al final de la explicación de este punto, me gustaría que reaccionaran o escribieran ahí en el chat quién se identifica con esto. El activismo. Creemos que hacer mucho es igual que a servir mejor. El que más hace, entonces, es mejor servidor. El que más hace está sirviendo mejor. El grupo que más hace es porque está sirviendo mejor. No nos damos cuenta que detrás de todas, de este servicio se está convirtiendo en un activismo. Recordemos este texto, digo, no lo vamos a leer porque creo que todos lo tenemos presente. El Evangelio de San Lucas, en el capítulo 10, versículos del 38 al 42, nos recuerdan a Marta y a María. Jesús tiene un momento porque quiere pasar un momento con sus amigos. Y en ese momento hay dos posturas diferentes. Marta servía, pero estaba inquieta. Claro, quería agradar a Jesús, como muchos de nosotros lo hacemos.
Queremos servir también al Señor, que hacemos esto, hacemos lo otro, vamos para acá, vamos para allá, ponemos, quitamos. Es tanto el amor que le tenemos al Señor que estamos muy activos. Mientras que María estaba a los pies de Jesús. La respuesta, ustedes se acuerdan cuál respuesta les dio Jesús. Muchas cosas son importantes, ¿no? Marta, te afanas mucho. Muchas son importantes, pero una es la más importante o es necesaria. Muchas son necesarias, una sola es la importante. Y María ha elegido la mejor parte, es decir, estar con el Señor. Nuestro activismo nos puede llevar a una desconexión, hermanos, de Jesús. Estamos tal vez conectados con el servicio o con la actividad de servir, pero estamos desconectados del Señor. El problema de Marta no era servir, el problema era servir desconectada del Señor. ¿Cuántos se identifican hoy con el activismo, por ejemplo? ¿Cuántos hoy creemos que por hacer mucho lo estamos haciendo mejor? Ahora, hay dentro de todos los trastornos psicológicos o dentro de todas las condiciones, en este caso como el estrés, hay algo que se llama conductas mantenedoras. ¿Qué es esto? Son conductas que nosotros tenemos que si las seguimos haciendo van a mantener el problema o van a perpetuar el problema por los siglos de los siglos. Es decir, si tú tienes estas conductas mantenedoras, no pienses o no creas que el estrés va a disminuir. ¿Cuáles son algunas conductas mantenedoras asociadas al activismo? Por ejemplo, el servidor que tiene muchos ministerios o grupos, que está en muchos ministerios o grupos. ¿Habrá alguien aquí así? Siento como que los estoy viendo. Son aquellos de los que, dice el dicho, quieren cargar la Virgen y tirar los cohetes al mismo tiempo, ¿no? Son aquellos que de repente en la misa les están agarrando el micrófono al padre y ya se baja corriendo a cantar el salmo y se baja corriendo porque es del coro y si agarra el canasto para la colecta y sale rápido para despedir a la gente. Hermanos, estamos en tantas actividades que el corazón se divide al momento de servir y también se divide en esfuerzos. Hoy muchas parroquias ya saben la típica venta, rifas, y pues tienes que vender boletos porque estás en el grupo este, en el grupo el otro y en el grupo aquel. Y toda la vida estás en la parroquia porque estás un día reunión con unos, otro día reunión con otros y otro día reunión con otros. Hermanos, claro, claro, cada persona funciona distinto. Pero si tú identificas que el activismo hoy se está convirtiendo en una fuente que genera estrés, y es una conducta que tú vas a mantener, el estrés no va a disminuir. Y la siguiente conducta mantenedora es el sobrecompromiso, ¿ok? Es el sobrecompromiso, es decir, ya tenemos suficiente compromiso y va alguien y te pide un favor, va alguien y te dice si nos puedes apoyar en esto, oye, pero va a ser bien rápido, nada más es cosa de que vayas y te presentes ahí rapidísimo eso, échanos la mano y ese sobrecompromiso, mientras tú sigas comprometiéndote de más, obviamente va a seguir habiendo esta carga de estrés. A veces no es tan complicado identificar el estrés. Identifica qué es lo que estás haciendo. ¿Quién se identifica con con el activismo? ¿Cuántos de los que están aquí se identifican con el activismo? Repito, cada uno funcionamos diferente, ¿eh? Habrá quien puede estar en dos, tres ministerios y no pasa nada. En mi caso particular, las personas que me conocen, las personas que saben a lo que me dedico, yo solamente estoy en un ministerio y hasta ahí. Lo mío es Escuela de Evangelización San Andrés, ahí me gasto y me desgasto, ahí invierto mi tiempo y ahí es donde yo le sirvo al Señor. Esto me ha ayudado a mí mucho, se los comparto de manera particular, me ha servido a mí mucho para minimizar precisamente la condición de estrés. Con esto es suficiente, con esto que tengo es suficiente, ¿no? Ahora imagínense tomar otro ministerio. Claro, apoyamos por ahí a otros ministerios, colaboramos con alguien más, sí, pero no como algo ya, no como un compromiso, ¿no? Fijo, sino que de manera esporádica también. Bien, otra de las cosas, digo, ya vi que son muchos los que se identifican, ¿no? Con el activismo, vayamos identificándolo, hermanos. Otra de las cosas que nos identifican que nos estamos ahogando en el servicio, hermanos, hay una autoexigencia muy alta. Mm, Es autoexigencia, ¿eh? No solamente exigencia. ¿Por qué autoexigencia? Porque nosotros mismos nos exigimos demasiado.
Nosotros mismos nos ponemos estándares muy altos, nos ponemos la vara muy alta, hermanos. Y cuando el problema es cuando no la alcanzamos, cuando no cumplimos con ellos, vienen muchos tipos de pensamientos, culpas. ¿Cuáles son los pensamientos típicos asociados a la autoexigencia alta que nos ponemos y que nos genera estrés? ¿A quién póngale allí quien se identifica con esto? Si no lo hago yo, es que nadie lo va a hacer. Es que si yo no voy, nadie va a ir. ¿En cuántos problemas nos metemos en casa, verdad? Que te dice el esposo o la esposa, ya, pues deja que lo haga otro. No, es que si yo no voy, nadie va. Es que si yo no lo hago, nadie más lo hace. ¿Tú crees? Entonces la iglesia no va a caminar sin ti. ¿Crees que no va a haber misa porque tú no lo hiciste? Porque no le agarraste el micrófono al Padre, ¿crees que la misa se va a suspender? No, hermanos. Pero son pensamientos que tenemos y que nos pesan bastante. Si no lo hago yo, nadie lo hará. Dios espera más de mí. Repito, nos ponemos un estándar muy alto. Es que al Señor hay que servirle con excelencia. ¿Han escuchado esta frase? Claro, al Señor hay que darle lo mejor, pero cuando ya pasa sobre una sobreexigencia, una autoexigencia muy alta, terminamos no dándole calidad al Señor, terminamos explotando nosotros. Pensamientos como es que no puedo fallar, yo ya me comprometí con el Señor y no puedo fallar. Es que yo debo de estar siempre disponible. Yo hice una alianza, un pacto con el Señor y entonces yo siempre tengo que estar disponible. A cuando me diga el Padre, yo tengo que estar ahí. Cuando me diga el coordinador, yo tengo que estar ahí. Descansar es perder el tiempo. ¿Cuántos pensamos esto? ¿No? Es que, no, descansar es pérdida de tiempo. ¿Quién se va a querer acostar? Y a muchos nos pasa así, ¿eh? Ayúdenme a apagar por ahí micrófonos, hermanos. A muchos nos pasa así. Nos acostamos y por dentro, no sé si les pasa a ustedes, de repente te acuestas, te pones a ver una película con tu familia, pero por dentro está esta inquietud de los pendientes que tienes. Y nomás se descuidan los hijos y te paras rápido a la computadora o a seguir con algún trabajo, porque hay algo que nos está por ahí detrás, un pensamiento que nos está inquietando de descansar es perder el tiempo, estoy perdiendo el tiempo, no estoy siendo productivo. Mi valor depende de mi desempeño. ¿No? Pensamos eso. Valgo de acuerdo a lo que yo desempeño. El perfeccionismo espiritual, o sea, podemos llegar a un perfeccionismo, a un nivel de perfeccionismo alto con esta autoexigencia. Y este perfeccionismo espiritual que genera constante culpa, no lo hice bien, me quedé corto, chin, no le serví al Señor. ¿Cuántos servidores frustrados vemos después de un servicio maravilloso? ¿Cuántos ministerios de música cuando terminan de tocar un retiro, una misa, dicen, no nos salió como queríamos, no nos salió bien, nos desafinamos aquí? Hay una culpa constante. ¿Por qué? Porque hay una autoexigencia, hay un perfeccionismo que queremos nosotros alcanzar. ¿Qué más tenemos aquí? Hay un miedo a equivocarnos. Hay un miedo a equivocarnos. Ese temor a quedar mal, ese temor a no dar lo suficiente. Y hay una sobrecarga innecesaria. Identifica si hoy tu servicio que estás dando habrá una sobrecarga innecesaria. ¿Cuáles son aquellas actividades que sí puedes dejar, que sí puedes hacer un lado? Una de dos, o porque no son necesarias o porque no son prioritarias. Bien, ¿qué otras señales en el servidor? Encontramos señales de que se está ahogando. Hay una mala interpretación, hermanos, del dejarlo todo. Cuando Jesús nos llamó para dejarlo todo. Y muchas veces lo hemos nosotros dicho así. Yo dejo todo por el Señor, ¿no? Pero hay una mala interpretación de esta respuesta que le hemos dado a Jesús de dejarlo todo. En el Evangelio de Mateo, en el capítulo 16, versículo 24, Jesús dice, el que quiera seguirme, que se niegue a sí mismo. Pero hay una mala interpretación de ese negarse a sí mismo. ¿Ok? Negarse a sí mismo no significa descuidar la salud. Al contrario, castigamos al cuerpo de Cristo, castigamos al templo del Espíritu Santo que es el cuerpo. Negarse a sí mismo no quiere decir abandonar el equilibrio, no quiere decir perder límites sanos. Negarse a sí mismo no quiere decir que a todo vamos a decir que sí. Negarse a sí mismo no quiere decir que siempre vamos a estar disponibles 24/7. Claro, a menos que tú te dediques a eso o a menos, y ni así, porque se tiene que tener horas de descanso. Me refiero a que a menos que tu tarea o tu labor sea 100% la evangelización o eres sacristán de tiempo completo, qué sé yo, ¿no? Pero
una de las señales que debemos identificar es eso. No, no malinterpretemos el dejarlo todo, hermanos. No va por allí, no va por esta negación de sí mismo con relación a la salud. Son otras cosas en las que podemos negarnos, privarnos, pero que no impactan directamente con la salud de la persona. Jesús también dormía, Jesús también se retiraba a orar, Jesús también decía que no, Jesús se apartaba de las multitudes. En Marcos 6:31 dice, vengan ustedes solos a un lugar apartado y descansen un poco. Jesús se llevaba a sus discípulos a descansar y a veces el servidor. Ya viene Semana Santa, por eso dimos esta conferencia antes, porque la Semana Santa se la pasan completita, hermanos, en la parroquia. Es más fácil encontrarlos a ustedes en la parroquia que al párroco. Ya, es como para ponerles ahí, hacerles un cuartito, un espacio en la bodega para que ahí pasen todo el día. ¿Por qué? Porque nos cuesta trabajo decir que no. Y es parte de las conductas mantenedoras. Mientras tú mantengas una ausencia de autocuidado, cuando no busques cuidarte, ya Hugo nos explicaba un poquito lo relacionado con la alimentación, cuando no haya una rutina de autocuidado para nuestra persona, esta conducta o este mal, este estrés se va a seguir perpetuando. Es una conducta mantenedora. Mientras tú no renuncies a las malas prácticas de cuidado, va a ser una conducta mantenedora. Falta de límites. ¿A cuántos de aquí les pega esto que no saben decir que no? ¿Cómo si me lo pidió el padre? ¿Cómo si me lo pidió el coordinador? Pues se les puede decir que no. Si les podemos decir que no a nuestros hijos o a nuestra esposa o a nuestro esposo o a nuestra familia, porque a poco no es cierto, es más fácil decirles que no a ellos, cancelar un compromiso que ya teníamos con la familia que cancelar un servicio. Nos piden, oye, ven a darnos un retiro y ahí andamos moviendo nuestra agenda, buscando fechas, haciendo espacio, viendo cómo le resolvemos la vida a las demás personas. Hermanos, no podemos resolverle la vida a todo el mundo. Cuando intentas hacer eso, cuando intentas hacer eso, vas a terminar explotando. Es válido decir que no en la vida del servicio. Y eso no lo relaciones, me estoy negando al servicio, le estoy fallando a Dios. No, 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 simplemente saber poner límites también es sano. El descanso también es obediencia. Descansar también es obediencia. ¿Cuántos se identifican con este punto? Mala interpretación del dejarlo todo. No saben decir que no. Quieren resolverle la vida a todo mundo. Quieren convertirse. eh, Nosotros no somos el Mesías, hermanos. Somos los instrumentos, somos los que colaboramos con Él. Entonces no podemos resolver la vida a todo el mundo y siempre con un costo muy alto, con el costo de siempre vivir sometidos a un estrés muy fuerte. Identifiquemos estas señales también. Corremos un riesgo, que el servidor tenga una parálisis. Y no me refiero solamente a la parálisis física, que eso es un riesgo muy, muy alto y que también es derivado del estrés. Una de las causas es ese, el estrés. Una parálisis como servidor. Por una parte, nos paralizamos con el activismo desbordado. Pareciera que estás trabajando mucho, pero hay una parálisis porque ya no hay fruto, ya no hay vida, ya no hay esta vida espiritual de fondo, ¿no? El activismo desbordado paraliza y tenemos el otro extremo, parálisis por agotamiento. Hay un cansancio impresionante que nos agota y queremos tirar la toalla. El burnout muchas veces termina en abandono del servicio. Tiramos la toalla. Y no porque falte fe, hermanos, sino porque nos falta equilibrio. Nos falta equilibrio. Entonces vale la pena que podamos identificar estas áreas. Jesús, hermanos, nos hace un llamado, pero no a agotarnos, sino a permanecer. El llamado que Jesús nos hace es de permanecer. En el Evangelio de San Juan, en el capítulo 15, versículo 5, Jesús nos recuerda y dice, sin mí nada pueden hacer. La clave es Jesús, la clave es Cristo. El estrés, lo voy a decir de esta forma, desplaza a la persona de Cristo, hermanos. Sin que nosotros queramos, obviamente, sin que sea algo que nosotros estemos haciendo a propósito, no, sino que el estrés nos consume nuestra mente, nuestros pensamientos, consume nuestra atención, consume nuestro cuerpo, consume nuestro estado emocional, que desplazamos a Cristo, aquel que tanto amamos, y desplazamos la esencia del servicio.
Ojo, no el servicio porque ahí seguimos dando lata, ahí seguimos batallándole, ahí seguimos en la lucha, pero desplazamos a quien más amamos al Señor y lo que más amamos, que es el servicio fructífero. El fruto no se produce entonces por esfuerzo, se produce por permanencia. La clave no es cuánto haces, sino desde dónde lo haces, hermanos. Desde dónde lo haces. Que esto hable fuerte hoy a nuestro corazón, a nuestra mente. Para ir cerrando, para ir aterrizando con esta conferencia, algunas claves psicológicas que podemos dar, algunas claves desde la psicología. Quiero insistir con esto. Esta es una conferencia, vamos a llamar básica, ¿no? Donde estamos abordando principios básicos del estrés, cómo se relaciona con la vida de servicio, cómo lo relacionamos con la alimentación, algunas señales que tenemos que identificar, pero es una conferencia, vamos a poner de un nivel básico, ¿ok? Por eso estas técnicas son básicas también, pues las podemos empezar a hacer. Posteriormente, podemos compartir qué más se puede hacer para disminuir nuestros niveles de estrés. Bien, algunas claves psicológicas. Hay algo que se llama reestructuración cognitiva. ¿En qué consiste la reestructuración cognitiva? Para que de manera sencilla, explicado de manera sencilla y para que se pueda entender así como algo básico y de primer momento, es reestructurar los pensamientos, modificar el tipo de pensamientos que tenemos. Recordemos que el modelo cognitivo del estrés, la clave está aquí, en la interpretación, en el pensamiento asociado al evento detonador, ¿ok? La clave no es que mi coordinador me dijo vas a tocar la misa de 15, la misa de 12. La clave no es que mi coordinador me dijo te toca predicar pasado mañana. No, es el evento, eso es lo que detona el precipitante. Pero la clave es la interpretación que yo doy desde el pensamiento, cómo yo asimilo esa orden o ese evento. Entonces, cuando hay un cambio en la cognición, un cambio en el pensamiento, ya desde ahí disminuimos el nivel de estrés. ¿Qué tipo de cambios tenemos que hacer? Dejar por ahí a un lado el debo hacerlo todo por solamente soy instrumento, no soy el salvador, ¿ok? Soy un instrumento, no puedo hacerlo todo. Cuando tú empiezas a modificar este pensamiento de, a ver, espera, soy instrumento, no soy el salvador, no puedo hacerlo todo, aunque tú no identifiques de inmediato, pero si pudiéramos medir el nivel de estrés o la emoción asociada al estrés, culpa, miedo, ansiedad, etcétera, si le pudiéramos poner un porcentaje, cuando tenemos este tipo de pensamientos de debo hacerlo todo, hay un nivel, no sé, vamos a poner un 80% de estrés. Cuando cambiamos el pensamiento y le damos fuerza a ese pensamiento de soy instrumento, no soy el salvador, el nivel, la intensidad del estrés disminuye. Ojo, con la reestructuración cognitiva no estamos eliminando el estrés. Lo que queremos es minimizar el, eh, la cantidad de estrés, por así decirlo, o la intensidad del estrés. Otro tipo de pensamiento que podemos cambiar o reestructurar el no puedo decir que no. No, es que yo siempre tengo que decir que sí. No, cambiemos ese pensamiento por Dios no depende de mí. La iglesia no se va a cerrar si yo no voy. La misa no se va a dejar de hacer si yo no llego. Reestructura ese pensamiento de no puedo decir que no. No, sí se puede. Dios no depende de mí. El grupo no depende de mí. ¿Ok? Descansar es flojera. Es un pensamiento que tenemos mucho. Descansar es flojera. No, y si nosotros lo cambiamos por descansar, me hace servir mejor. Cuando tú cambias este pensamiento de descansar me va a hacer servir mejor, hermano, ya es una ayuda muy grande para disminuir el nivel de estrés. Entonces, una de las primeras técnicas es la reestructuración cognitiva. Esto es algo que se practica, ¿ok? Son técnicas que se van practicando, que se van aprendiendo. Lo más complicado que tenemos nosotros es dominar la mente, controlar los pensamientos. Y más cuando son pensamientos que les hemos dado mucha fuerza por mucho tiempo. Entonces, hacer esta reestructuración no es tan sencilla, pero si la clave está en la interpretación que damos desde la mente, desde los pensamientos, entonces hay que atacar de manera directa los pensamientos. Ahora, ya en otra sesión podemos hablar de esto. Hay
Estos que estoy presentando aquí son pensamientos automáticos. ¿Qué quiere decir esto? Pensamientos que se nos vienen a nuestra mente de manera rápida. Pero hay otro tipo de pensamientos que son las creencias intermedias o creencias centrales. Ya son cuestiones más arraigadas a nuestro temperamento, a nuestra personalidad, a nuestro estilo de vida que hemos tenido. ¿Ok? Entonces, eso ya lo podemos abordar más adelante. Otra de las técnicas que también se relaciona con la reestructuración cognitiva o que va de la mano, pero lo podemos visualizar de otra forma, es la técnica del semáforo cognitivo. Es una reestructuración breve, con tres colores, rojo, amarillo, verde. El rojo identifica, a ver, ¿qué estoy pensando? Volviendo a este ejemplo, mi coordinador me pidió una predicación para pasado mañana. A ver, ¿qué estoy pensando? No, no voy a poder, no sé cómo hacerlo, eh, yo no sé predicar. A ver, rojo, ¿qué estoy pensando? Amarillo, ¿eso que estoy pensando es totalmente cierto? ¿Realmente no sé predicar? ¿Realmente no tengo los recursos? ¿Realmente no sé qué tema voy a dar? ¿Realmente no sé buscar en la Biblia? Verde, ¿qué pensamientos más realistas puedo elegir? A ver, voy a hacer esta modificación, esta reestructuración cognitiva. Tal vez no sé del todo predicar, pero sí soy capaz de hacerlo. Para mí se puede convertir hoy en un reto. Si no entrego esto, perfecto, todo saldrá mal, ¿no? A veces pensamos, si no entrego esto perfecto, todo me va a salir mal. El pensamiento en verde es, puedo hacer lo mejor posible sin que tenga que salir perfecto. Puedo dar la predicación y no necesariamente me tiene que salir perfecto. Entonces, cuando nosotros modificamos nuestros pensamientos, ayuda bastante para la disminución del estrés. Otra herramienta, obviamente los límites saludables, hermanos. Un servidor sin límites termina resentido, termina yéndose. Jesús tenía compasión, pero también tenía límites. ¿Qué hay que aprender a decir? Decir ahora no puedo, necesito ayuda. Ya alguien aquí en el chat decía, es importante pedir ayuda. Necesito ayuda. Hay mucho servidor que es llanero solitario. Él quiere hacerlo todo, él quiere llevar todo, él quiere aportar todo. No, necesito ayuda. Cuando tú aprendes a pedir ayuda, cuando aprendes a decir que no, este punto por ahí lo tenemos que trabajar bastante. O aprender a decir, ¿sabes qué? Eso no me corresponde, eso no me toca. A veces el padre, oiga, ¿puede venir a hacer la limpieza? Padre, discúlpeme, este mes no nos toca, esto no nos corresponde, que el grupo que le toca, pues vea cómo lo resuelve. Y a veces nos da miedo hacer eso porque creemos que es una mala respuesta, porque creemos que estamos haciendo mal. Hermanos, simplemente es respetar ciertos acuerdos que a lo mejor ya había, respetarme a mí como persona y aprender a poner límites. No es falta de entrega, es madurez emocional. Cuando tú aprendes a decir no, cuando aprendes a poner límites, estás madurando emocionalmente. Punto 3 que nos puede ayudar. Hacer un balance de vida, hermanos, en tres áreas principales. Familia, trabajo o escuela, dependiendo si trabajas o estudias, y en el apostolado o en el ministerio en el que estás. Debe de haber un balance. Si la balanza se inclina solamente a la familia, pues obviamente el servicio va a quedar abandonado. ¿Ok? Pero si el servicio se inclina solamente al apostolado o al servicio, la familia va a quedar abandonada o el trabajo va a quedar abandonado. Si te inclinas solamente al trabajo, pues vas a abandonar familia, vas a abandonar servicios. Debe de haber un equilibrio, por eso ponemos ahí una balanza entre familia, trabajo o escuela y el servicio que damos. Al final, la familia es iglesia doméstica y el trabajo dignifica y santifica a la persona. Entonces, aprendamos a dar un balance a nuestra vida. ¿Hacia dónde se estará yendo más la balanza de nuestro servicio? ¿A nuestro servicio en un apostolado, a la familia o al trabajo? Si solo, ojo aquí, si solo crece el apostolado, si solamente estás teniendo éxito en tu apostolado, hay el predicador, el misionero, el músico, el que da retiros, si solamente creces en el apostolado, algo se está descompensando, porque tal vez como familia no estamos creciendo o el trabajo lo tenemos muy descuidado, porque muchos tenemos un trabajo, además del ministerio tenemos un trabajo. ¿Y cuántos no abandonamos trabajo, nos salimos antes, cancelamos citas, cualquier cosa, ¿no? Por el apostolado. Entonces, hagamos un balance, hermanos. Eso le va a dar una reducción en el nivel de estrés en nuestra vida. Y el último,
Hay que buscar un ritmo sostenible. Aprendamos esto, no todo es urgente, no todo es tu responsabilidad y no todo es para hoy. Aprende, y aquí entran, digo, otras habilidades de administración del tiempo, administración de tareas, que más adelante podemos ir enseñando también. No sé si sean de las personas, aprovecho a hacer comercial, no sé si sean de las personas que dejan todo a la mera hora, que les gusta trabajar bajo presión, que tenemos todo el tiempo del mundo, pero no sé, algo nos pasa que nos bloqueamos y no hacemos y o no terminamos de concretar las cosas. Tenemos una lista impresionante de pendientes y no las terminamos y nos va consumiendo el tiempo, nos va absorbiendo el tiempo, lo estamos haciendo de último minuto. Es decir, a muchos creo que nos pasa algo así. Más adelante vamos a dar por ahí algunos talleres de seguimiento de tareas para todas aquellas personas que les cuesta trabajo concretar tareas, cerrar tareas, eh, no dejar tareas así de manera preliminar o incompletas. También eso afecta en la parte, desde la parte emocional. Vamos a dar por ahí algunos talleres también de cómo ir completando y concretando este tipo de tareas. El reino de Dios, hermanos, no depende de tu ansiedad. No porque estés muy ansioso, el reino de Dios se va a construir. Al contrario, cuando hay ansiedad nos estorba para el reino. O cuando hay estrés del malo, nos estorba para la construcción del reino. Bien, quiero dejar hasta aquí con estas claves que hemos dado. Esta presentación se les va a hacer llegar, hermanos, la voy a subir por ahí al grupo de WhatsApp, con todo gusto es para ustedes. También para quien lo requiera, el video también se los compartimos con todo gusto. Y vamos a un momento de preguntas y respuestas. Tenemos